Sonríale a la vida porque la felicidad es un estado que depende de cada uno de nosotros. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de CN Plus en Quito y Guayaquil. A continuación les vamos a presentar una entrevista, un diálogo abierto con Fernando Cedeño, quien es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien nos va a responder algunas críticas que se han emitido respecto a su gestión. Iniciamos. Abogado Cedeño, un gusto que nos acompañe en este espacio que es, yo no diría una entrevista, sino un diálogo abierto y también una rendición de cuentas de ustedes que son parte de esta ciudadanía que espera respuestas. Y les debo comentar, mis queridos amigos y amigas, que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 estableció la creación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A qué se refiere esto? Forma parte de la función de transparencia y control social. Uno de sus objetivos es la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y además la designación de las autoridades. Sin embargo, quiero iniciar con el tema de la corrupción. Oiga, porque uno de sus vocales les quiere hacer quedar mal, o yo no sé sinceramente, porque cuando se habla de un organismo colegiado, creo que ustedes dialogan antes, siempre conversan antes, y si hay temas que se deben lanzar o lavar los trapos dentro, debería hacérselo así. Sin embargo, existe un vocal que les está acusando a ustedes, por ejemplo, dice: Fernando Cedeño no ha cumplido con su compromiso de combatir contra la corrupción. Los resultados del trabajo de la Secretaría, otros años en el 2011 y 2012, revelan que se admitieron 485 causas y que ustedes han rechazado 552 causas. Se han archivado 388. Y es más, posteriormente les dice que dentro del informe expresa que un 44% de las denuncias son en contra del Ejecutivo y que más o menos usted, como principal, como cabeza de serie de este consejo, oiga, como que querría tapar la corrupción. Bienvenido. Gracias, compañero. Sí. Muy gentil porque me permite esclarecer estas declaraciones que de manera malintencionada el consejero Rosero, que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de actitudes destructivas, no constructivas, no democráticas, hacia la institución a la que él forma parte. Lastimosamente, todos los seres humanos respondemos por nuestros actos y el consejero Rosario tiene que responder ante la historia. Dígame, por favor, en cuanto a los resultados. Sí, porque, a ver, él coge datos de un informe que nos presentaron al Pleno la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En este informe se hace una rendición de cuentas de la labor que esta dependencia, esta Secretaría realiza. Pero él coge datos parciales. Él no dice, por ejemplo, por qué estas 298 denuncias no fueron admitidas y fueron archivadas. Las 388. No, es que él hace datos, él confunde datos. ¿Por qué? Porque hay diferentes unidades que cumplen sus respectivos roles. Nosotros tenemos en esta Secretaría 3 importantes direcciones. Una es la Dirección de Admisión y Orientación Jurídica, otra es la Dirección de Investigación y otra es la Dirección de Patrocinio. En el caso de admisión, por ejemplo, nosotros en todo este tiempo hemos admitido 485 casos admitidos, de las cuales en la desagregación tenemos 298 se archivaron. ¿Por qué se archivan? ¿Por qué se archivan? Porque nosotros no somos competentes para conocer estos casos, porque los ciudadanos a veces, por falta de información, por falta de conocimiento, por falta de asesoría, acuden a nosotros con denuncias que no somos competentes. Por ejemplo, ¿cuál? Cosas de carácter privados, conflictos entre particulares. No sé, ustedes se hacen cargo de todo el sector público. De las denuncias de casos de corrupción. De todo el sector público. De todo el sector público, sin importar a qué función del Estado pertenezca. No importa. No importa a qué función del Estado pertenezca. Entonces nosotros, en el caso de que veamos que somos competentes, que el caso no se encuentre, tiene que haber algunas condicionantes. Uno, que los casos no se encuentren judicializados, porque no podemos interferir en la administración de justicia. Por supuesto. Que en el caso que este mismo caso, por economía procesal, por eficiencia, no esté en conocimiento de otra entidad de control. Entonces, estas son condicionantes que nos permiten a nosotros no admitir un caso o
o dirigirlo o orientarlo hacia los organismos realmente competentes para que conozcan estos casos. Pero, y en el caso que seamos competentes, se lo admite a trámite y pasa automáticamente a la dirección de investigación, quienes realizan la investigación respectiva, y hay un plazo para que los investigadores realizan esta investigación y luego de concluido esto presentan el informe concluyente al Pleno del Consejo y de acuerdo al informe se acoge de acuerdo a lo que se haya encontrado en el proceso investigativo, que no necesariamente por el hecho de que sea investigación pueden haber indicios de responsabilidad. Hay casos que no se encontró, en el proceso de investigación no se encontró nada, pero en el caso que se haya encontrado responsabilidades, ya sea de carácter penales o administrativa, pasamos a los organismos competentes y ahí entra una institución, otra entidad del Consejo muy importante, que es la Dirección de Patrocinio. O sea, no es que queda ahí suelto. No, porque nosotros evitamos, y eso es una facultad que nos dieron los constituyentes en Montecristi, de tener capacidad de hacer seguimiento al proceso para evitar precisamente la impunidad. Y entonces con nuestra unidad de patrocinio hacemos seguimiento en las respectivas instancias para evitar precisamente que se produzca la impunidad, ya sea de la Administración de Justicia o de otro organismo de la Administración Pública. Pero fíjese que igual este vocal está mencionando que se suman las pocas causas que se han logrado judicializar. Él dice que en Contraloría están 88 y en la Fiscalía 14. Y en Patrocinio no hace gestión para conocer el Estado. También asegura que la falta de un sistema tecnológico, de personal calificado y poca voluntad política está afectando el proceso de lucha contra la corrupción. Bueno, nosotros somos un organismo nuevo que nos ha tocado una difícil tarea de consolidar la institucionalidad. Incluso el 2003 ha sido el año de iniciar este proceso de desconcentración. ¿Por qué? Porque antes teníamos exclusivamente oficinas solamente en Quito y en Guayaquil. A partir de este año, en el 2014, le comunicamos al país que tenemos oficinas en todas las capitales de provincia del Ecuador. Ah, ya hay oficinas. Entonces pueden acudir a presentar estas denuncias y o servir los diferentes servicios que presta el Consejo de Participación Ciudadana. Solo presta... Pero ¿qué no dice el consejero Rosero? Dígame, por favor. Que, por ejemplo, se han resuelto en la unidad de patrocinio 176 causas fueron resueltas. De la siguiente manera, 79 de estas causas recibieron sentencia, ya sea de carácter condenatorio o absolutorio, de las cuales 6 fueron ya resueltas por la Contraloría General del Estado, 21 fueron resueltas por otras instituciones del Estado y 70 fueron prescritas o archivadas o desestimadas por los organismos competentes. Entonces, cuando usted maneja datos, tiene que manejar los datos con responsabilidad y darlos de manera integral, porque usted no puede dar segmentado o dar datos en función de lo que yo pretendo hacer. En este caso, sancionar ustedes a este vocal, mi estimado presidente. Nosotros somos susceptibles a juicio político, ¿no? Sería interesante que la Asamblea Nacional aboque conocimiento, porque incluso es importante evaluar cuál ha sido la labor del consejero Rosero. ¿Qué ha hecho el señor consejero? Tirar lodo a la institución. Nada más. Desprestigiar la institución, no hacer aportes de manera constructiva, de manera formativa que permita consolidar al Consejo de Participación Ciudadana. Vamos también a contarle a la ciudadanía en estos 2 minutos que nos restan, ¿qué otras actividades realiza este Consejo? ¿Por qué la ciudadanía debe confiar en ustedes? Bueno, nosotros somos un organismo que tiene 2 facultades muy importantes, porque hasta en eso, de manera perversa, ciertos medios de comunicación nos han tratado de circunscribir en el ámbito de designación de autoridades y tratan no informan de manera fehaciente las labores importantes nuestras, que son la lucha contra la corrupción a partir del ejercicio que tenemos los ciudadanos de empoderarnos, de ser los fiscalizadores de la gestión pública, y del empoderamiento que también debemos tener todos los ciudadanos de los derechos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque tenemos una ley orgánica de participación ciudadana en la que nos da una serie de derechos para exigir y crear un Estado mucho más democrático, en la que la democracia participativa, demos ese gran salto de la democracia representativa a la democracia participativa para ejercer el poder ciudadano. El segundo punto... Bueno, esas son nuestras dos grandes competencias. En eso, por ejemplo, podemos decir todo lo que hemos hecho en el 2013. Constituimos 145 asambleas ciudadanas en todo el territorio nacional. Se constituyeron 92 veedurías en el 2013. Hemos conformado diversos observatorios. Hemos conformado 29 escuelas de formación ciudadana en todo el país. Hemos desarrollado 769 defensorías comunitarias en asocio y de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, 206 comités
Comité de Usuarios de Salud, de prestadores de salud, que inicialmente estaban circunscritos a los derechos de la niñez y la adolescencia. Tenemos importantes avances en rendición de cuentas, que esperamos que en este 2014 bajen las instituciones que han incumplido con la obligatoriedad que tienen todas las instituciones. En este momento no podría decir datos exactos, pero el nivel de incumplimiento en el 2012 eran principalmente en el nivel intermedio de la gestión del gobierno, principalmente en por ejemplo, habían organismos como delegaciones provinciales de un ministerio cuyo ministro rendía cuentas en su nivel central, pero en su nivel desconcentrado no. Entonces ese delegado provincial, por ejemplo, del Ministerio X, tiene también la obligatoriedad de rendir cuentas, porque esa persona maneja fondos públicos. Por supuesto. Y la idea es transparentar la gestión pública. Abogado. E inclusive los GAP, en todos los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que rendir cuentas. Abogado, muchísimas gracias por su participación. Me dicen que ya no tenemos tiempo. Me habría, por ejemplo, gustado hablar también de estas veedurías ciudadanas que se realizan en las instituciones financieras. Son temas que la ciudadanía debe irse empoderando y para lo cual le vamos a realizar una nueva invitación. El ciudadano Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha estado junto a nosotros y junto a todos ustedes. También agradecerles a todos los medios de comunicación que hoy están replicando este tipo de preguntas. He estado visitando algunas provincias. Muchísimas gracias a todos los colegas. Eso quiere decir que estamos yendo por buen camino. Hasta una próxima oportunidad.